Bien, buenos días. Me presento. Mi nombre es Reinier Núñez Bazán. Si es que no lo he hecho en todo este tiempo que ha pasado desde que empecé el coloquio. Eh, Estoy acá, soy cubano. Estoy acá en México, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ahorita haciendo mi doctorado, ya hice la maestría y ya estoy en el primer año de doctorado. Y la intención de este taller, que tiene como título Técnicas de recolecta de cucarachas, es darles un borjeo, una panorámica de las principales técnicas que se pueden utilizar y qué grupos podríamos encontrar o qué morfogrupos ecológicos podríamos encontrar con determinadas técnicas de recolecta de cucarachas. Lo primero que hay que entender cuando hablamos de cucarachas es que no son un grupo que tengan un nicho muy cerrado o muy específico, como orden en general, sino que vamos a encontrar cucarachas en todos los hábitats posibles del planeta, desde bosques templados, manglares, desiertos, selvas, montañas, hasta pastizales. Van a estar en casi todos los ecosistemas posibles y por supuesto, esto ha dado al traste con que los métodos de recolecta de los diferentes grupos de especies que van a estar en estos diferentes tipos de hábitats y ecosistemas van a ser muy diferentes y muy enfocados también a qué queremos buscar o cómo queremos buscar, digamos de alguna manera, porque depende siempre de las intenciones de colecta, si es simplemente un muestreo sistemático o si tiene algún otro tipo de interés como inventarios de biodiversidad o estudios de algún otro tipo de ecológico, digamos, como asociaciones y demás a una determinada planta, a un determinado microhábitat, etcétera. Para esto vamos a tener dos tipos de muestreo fundamentales. O sea, está la recolecta directa, que es cuando sí estamos, cuando el colector o recolector va a estar activamente buscando los ejemplares, y va a estar la recolecta indirecta, la cual se utilizan determinados atrayentes que van a servir para que los organismos vengan hacia nosotros y de alguna manera, siendo pasivo entre comillas, pasiva, la actividad del recolector. En este primer punto, que sería la recolecta directa o activa, hay una cosa muy importante, un factor muy importante, que es saber dónde viven las cucarachas, o sea, dónde podemos encontrar cucarachas. Y son un montón de microhábitats. O sea, van desde presentes en la hojarasca, vamos a tener en vegetación con un montón de diferentes categorías ahí en la vegetación. Vamos a encontrar cucarachas en la madera, en nidos, ya sea de insectos sociales, de pequeños mamíferos, de aves. Van a estar en formaciones cálcicas y en cuevas, en grietas, grutas. Y por supuesto van a estar bajo las rocas y asociadas a la tierra. Entonces, en este primer caso, que sería la recolecta de hojarasca, hay varias opciones. Una primera y la más sencilla es la manual, simplemente agarrar la hojarasca, checarla y ir revisando poco a poco. Sobre todo es recomendable agarrar un montón de hojarasca y aventarlo en una sábana de color claro, preferiblemente blanca, por ejemplo, para poder revisar bien al contraste con esta sábana blanca los individuos que podamos encontrar ahí. Por otro lado, en este método, yo incluyo el embudo Bellistur Green, aunque algunos autores consideran que es recolecta indirecta. Yo lo considero directo porque incluso muchos lo ven como indirecto porque se utiliza un foco y se pone el material en un embudo, y este foco, que genera luz y calor a la misma vez, va a ocasionar que los individuos se muevan hacia abajo y van cayendo en un bote donde podemos poner, por ejemplo, alcohol, y ya se van sacrificando los individuos. Por esa razón, algunos investigadores lo consideran un método de recolecta indirecta y no directa. Sin embargo, para mí, ya el hecho de tener que estar seleccionando las hojarascas, poniéndola ahí, checando que vayan saliendo los individuos, además de que hay otros métodos que se utilizan en campo y no directamente con un foco o bombilla, que se utiliza con la propia luz solar y el calor que genera el propio ambiente, hace que bajen los bichos.
y ese es mucho más activo y el investigador está constante. O sea, tampoco es que sea muy indirecto, diría yo. Y por otro lado tenemos el tamiz entomológico, que nos va a permitir agarrar todas estas hojarascas donde podemos encontrar un montón de macro y microinvertebrados, vamos a aventarlos, vamos a, digamos que a tamizar, y hasta arriba se nos va a quedar la hojarasca, el material orgánico, el detrito de mayor tamaño, junto con los organismos que son más grandes. Y hacia abajo del tamiz, entonces se nos van a mover todos los organismos que son mucho más pequeñitos. Esto nos da un chance a poder, sobre todo, agarrar estos más pequeñitos de manera más fácil y los que son más grandes también, porque se van a como que separar. En cucarachas, por supuesto, esto es un hábitat donde aparecen un montón de especies, desde blavéridos hasta nictibóridos. Son un montón de bichos que vamos a encontrar en los hojarascas, corídeos, un montón también, blátidos, que podemos encontrar en este tipo de microhábitat, digamos de alguna manera, y que con estas técnicas se puede facilitar muchísimo la recolecta de estos bichos, sobre todo las especies más pequeñas. Con estas últimas dos técnicas se facilita muchísimo encontrarlas. Muchas veces con colecta manual simplemente no las vemos o se nos pierden entre todas las hojarascas cuando estamos buscando. Por otro lado, para hacer muestreos o recolectas en la vegetación, hay varios métodos. Quise adaptar aquí a los que yo considero los más factibles para cucarachas, que en este caso sería la red de golpeo, que es simplemente un jamo entomológico o una red entomológica, pero simplemente que es mucho más fuerte, tiene unas varillas más fuertes, el cabo más fuerte, y permite abatir este jamo contra la vegetación, así, con lo que le dicen el flip-flap, y hacer estos agarres en la vegetación de todo lo que hay asociado en la superficie de la vegetación y poderlo checar. Muchas veces estamos mirando la vegetación y no alcanzamos a ver los bichos y están ahí, y sin embargo cuando jameamos ya agarramos muchos de estos bichos. Ahí vamos a encontrar un montón de bichos que van a estar en estrecha relación con las plantas, como pueden ser blatélidos, blátidos. Hay muchos panclórinos que van a estar asociados estrechamente con la vegetación, y sobre todo es muy interesante este método para colectar especies diurnas que pueden estar en algún tipo de asociación, tanto estadios adultos como juveniles, porque hay algunas especies que hay diferencias entre la actividad entre juveniles y adultos. Los juveniles son activos durante el día y los adultos son activos durante la noche. Hay una segregación de nicho temporal, y podemos colectar en determinados momentos, en determinados lugares, en determinados microhábitats, algunas especies muy interesantes como pueden ser plectópteros y demás, que pueden estar muy asociados a las flores y frutos de muchas plantas. El otro método sería el paraguas invertido ¿cuál es el otro nombre? Ahorita no lo recuerdo. Paraguas invertido es como lo conocemos en Cuba, que básicamente es una sábana cuadradita que se le ponen unas varillas en cruz, que esto lo permite, por supuesto, que si le ponemos una articulación justo en el medio, un pivote, nos va a permitir cerrarla y que quede mucho más cómodo para transportar. Es muy fácil de hacer, digamos que como manualidad es muy sencillo, no hay necesidad de comprarla. De hecho, esta parece bastante artesanal, y esta la vamos a ocupar para poner debajo de la vegetación. Vamos a golpear la vegetación y un montón de insectos, entre ellos las cucarachas, suelen aventarse o simplemente por la acción del golpe se pueden caer cuando son agredidas o cuando sienten algún estímulo que pueden interpretar como agresión, y se avientan, se dejan caer para esconderse en el suelo. Al caer, van entonces a caer encima de esta sábana, va a ser muy visible y se va a poder entonces colectar rápidamente estos individuos. Y la tercera, y quizás la más utilizada, es recolecta manual. O sea, nos pasamos muchas veces la noche entera caminando, revisando. O sea, cucarachas es un grupo complicado para colectar, porque, por ejemplo, los que trabajan mariposas, ahí nocturnas, por ejemplo, se ponen su sábana y su trampa de luz y ya terminaron. Esa es la chamba que hacen. Pero con cucarachas hay que estar revisando piedras, revisando hojarascas, revisando la tierra, mirando la vegetación, mirando los troncos, mirando bañando completamente el hábitat para ver todos estos morfotipos ecológicos, digamos, que tenemos que estar checando, porque van a estar en diferentes tipos de microhábitats.
Y la recolecta manual va a ser una de las más útiles, evidentemente, porque nos va a permitir abarcar en muchas ocasiones de noche, donde no podemos ocupar estas primeras dos métodos quizás, en la noche se hacen un poco más complicados. Y la colecta manual nos va a facilitar en las noches colectar muchas cucarachas. Por otro lado, está los individuos que viven en la madera. ¿Cómo recolectamos en madera, en troncos, bajo la corteza? Pues básicamente hay que, en el caso de que sean troncos podridos o en descomposición, se pueden romper fácilmente. Sin embargo, en ocasiones a veces están un poco más complicados y si queremos llegar más a profundidad y checar si hay o no cucarachas como estas que estaba presentando Natalie hace un ratito, que son barrenadoras, por ejemplo, o que ocupan los nidos o galerías de otros organismos que ya abandonaron, va a ser necesario entonces romper un poquito más y para eso se hace útil llevarse al campo un machete, un hacha, una pala, puede ser incluso ya utilizado muchas veces un destornillador, ando con un destornillador que tiene buena punta y con ese me facilita ir abriendo hoyos y destrozando madera, levantando las cortezas y demás donde puede haber una cucaracha. Siempre en cucarachas hay que pensar como cucaracha, o sea, para colectar cucarachas hay que pensar como cucaracha. ¿Dónde podría estar? ¿Cuáles son los sitios donde yo considero que podría estar el animal por las características que tiene y por las facilidades que le pueda dar al animal? Por ejemplo, la corteza de un árbol desprendido que da frutos tiene muchísima más posibilidad de tener cucarachas que la corteza de un árbol que no da fruto, por ejemplo. Cosas así que se pueden pensar, porque la cucaracha va a tener el refugio y la comida en el mismo lugar. Puede haber sido atraída por el refugio inicialmente y después se quedó por la comida o viceversa. Para buscar bajo rocas, tierra y nidos, básicamente es muy manual, solamente tendríamos que ocupar en el peor de los casos palas. Siempre checar por nidos de insectos sociales, donde hay un montón no, son unas cuantas especies, pero no tantas, de cucarachas que viven asociadas a los nidos, que tienen unas características morfológicas increíbles que las hacen, morfológicas y posiblemente químicas, que las hacen invisibles para las hormigas, o ya están en un estado no de comensalismo, sino de mutualismo, en la cual ambas especies les conviene que estén, entonces ya no se tienen que esconder, simplemente es una relación mutualista. Vamos a encontrar esto en nidos de insectos sociales, vamos a encontrar esto en galerías de mamíferos, vamos a encontrar esto incluso en nidos de aves, no solamente nidos terrestres, sino que, aunque no estamos en el momento, pero en nidos de aves, en árboles y ramas, podemos encontrar cucarachas asociadas también. La idea aquí es casi completamente manual, es levantar rocas, buscar por las rocas que tengan cavidades debajo, o sea, una roca que está completamente enterrada en el suelo, como esta que ven aquí debajo. Déjenme encender el puntero, por favor. Como esta que ven acá debajo de la rodilla de este señor. Esa roca evidentemente no puede tener muchos organismos debajo, a no ser que sean especies cavadoras, que en este caso podrían ocupar la roca como una protección adicional a sus túneles y ahí debajo hacer sus túneles. Otras especies que no sean enteramente cavadoras, sino medianamente superficiales, va a ser difícil que estén debajo de una roca de este estilo. Por lo tanto, siempre vamos a buscar por piedras superficiales que tengan debajo la cavidad suficiente para que haya organismos. Muchas veces, de hecho, levantamos una de estas rocas y encontramos todo un microecosistema ahí debajo, de escorpiones, encontramos tijerillas, encontramos cucarachas, encontramos cochinillas, encontramos un montón de animales, serpientes incluso, encontrado pequeñas ranitas, todo viviendo debajo de una misma roca. Y entonces tendríamos que buscar por esa. Y la otra parte sería básicamente con palas. Muchas veces los nidos van a ser superficiales, igual que las galerías, pero otras veces son bastante profundos y a veces hay que cavar mucho y casi que tristemente destruirle el nido a estos animales. Lo bueno es que muchas veces hacemos un hoyo en el suelo, revisando un nido de un insecto social, por ejemplo, digamos de unas hormigas, y lo bueno es que vamos a estar solamente rompiendo parte del nido. Muchas veces se extiende mucho más y las hormigas como que son bastante trabajadoras y pueden repararlo fácilmente. Es bueno muchas veces, y lo recomiendo, asociarse con
Mirmecólogos con especialistas en hormigas o especialistas en termitas, ayuda muchísimo porque ellos siempre están constantemente rompiendo nidos, buscando individuos y a veces sí aparecen las cucarachas. Les recuerdo, por favor, que en cualquier momento que tengan una duda, quieran preguntar o comentar algo, me pueden detener, no tengo ningún problema con eso. En otro lugar tenemos las cuevas o recintos cálcicos, grutas, grietas que pueden haber, donde se puedan meter cucarachas en cuevas donde hay un ecosistema completamente conformado, que generalmente los móviles de los ecosistemas suelen ser los murciélagos. Las cucarachas suelen estar por muchas cantidades y la recolecta principalmente va a ser manual, va a ser muy sencillo colectarlas por las densidades poblacionales que van a haber. Aquí vemos a la izquierda tenemos Periplaneta americana, una especie invasora periantrópica en una cueva. Y de este lado tenemos a Bisotria fumigata, la cucaracha, una cucaracha cubana. De hecho, si no recuerdo mal, es la primera especie de cucaracha cubana descrita. Y esta sí es nativa y endémica. Y muchas veces la podemos encontrar incluso en el mismo hábitat. Y bueno, eso son cosas para después, que pueden estar compartiendo el hábitat y compitiendo entre sí. Es muy útil en este tipo de ecosistemas donde muchas veces están en completa o casi completa oscuridad. Llevar luz roja, porque en el momento en que encendemos una luz perturba completamente el ecosistema y todos los bichos se dispersan y se van. Se hace a veces complejo cuando no son altas las densidades agarrarlos. Un método muy cómodo es te paras en un lugar, pones algo de alimento, algún tipo de cebo o algo, apagas la luz, esperas unos 15, 20 minutos, la vuelves a encender y ya está todo lleno de bichos y ahí los agarras. Yo muchas veces lo que hacía era poner comida dentro de un bote y simplemente agarrar el bote y lo cerraba. O sea, es muy cómodo colectar cucarachas en cuevas. Y en el caso de algunas especies, como por ejemplo esta es una especie de género Symplosa, es completamente ciega y son organismos que viven en menores densidades poblacionales, son mucho más recluidos a determinados recintos dentro de las cavernas. Este es de Gran Canaria, por cierto, de unos sistemas cavernarios de Gran Canaria, y va a ser mucho más complicado encontrar este tipo de organismos debido a que no van a estar en estas altas densidades ni van a ser tan frecuentes en toda la cueva. Aquí una vez más recomiendo utilizar algún tipo de atrayente para que los organismos vengan y entonces agarrarlos en esos lugares. Incluso lo vamos a ver más adelante en los métodos indirectos, pero se pueden poner trampas de caída dentro de las cuevas y son bastante útiles. Entonces, los métodos de recolecta indirecta, ¿en qué van? Vamos a utilizar los atrayentes que tienen los insectos. Estos pueden ser lo mismo alimentos, incluso en casos que se usan feromonas y en el caso de muchos de ellos la luz. O sea, es el clásico método de colecta de insectos, utilizar una trampa de luz. En primer lugar, vamos a ver cómo colectamos entonces los individuos de suelo, todas estas cucarachas que podemos encontrar asociadas al suelo. Pues el método clásico son las trampas de caídas, que está conformada normalmente por un cobertor que se puede utilizar perfectamente un plato que va a cubrir esta trampa, va a evitar que caiga. Si llueve lluvia dentro de el bote, va a permitir que no caiga basura de los propios árboles que están arrojando hojas y detrito y demás, que no caiga dentro del bote. Vamos a ocupar también un sostén que va a darle lugar a este cobertor y un bote que puede ser de determinadas características de cualquier material verdaderamente, siempre que sea lo suficientemente resistente para soportar que lo estemos manipulando constantemente, porque hay que estarlo metiendo y sacando de la tierra. Un método para evitar que se rompan los botes, por ejemplo, es utilizar 2 botes por trampa, que sería poner uno que es el que se queda en la tierra como molde y ponemos otro encima. Esto sobre todo para muestreos sistemáticos por mucho tiempo, en los cuales vamos a estar checando constantemente las trampas. Y entonces este que está dentro del primero es el que sacamos, vaciamos las muestras, lo volvemos a poner y así se mantiene mucho mejor el hoyo y demás y facilita mucho el trabajo. En estos botes que van a variar en tamaño en dependencia de los bichos que estemos buscando, porque no es lo mismo
si estamos queriendo atrapar, por ejemplo, alguna especie de mimecófila que suelen caminar en la noche y demás, salirse de los nidos, ponemos los botes cerca del nido de hormigas, por ejemplo, y en la noche puede que caiga alguno de estos individuos. No es lo mismo el tamaño que necesitamos por una especie de mimecófila, que va a ser muy pequeñita, así queremos agarrar unos blaveridos enormes. Entonces, por ahí va la cosa. Y se puede utilizar o no el líquido matador o conservante, que va a hacer ambas funciones. O sea, va a permitir que los bichos caigan, va a hacer que estos se mueran y los va a conservar, básicamente. Hay varios tipos de estas trampas de caída. Hay trampas simples, que es meramente un bote donde el bicho viene caminando por mera casualidad sin ningún tipo de atrayente y cayó. Están con cebos, que sería la misma metodología, pero con un atrayente. Podemos utilizar trampas con líquidos, son las que yo suelo utilizar, porque las cucarachas muchas veces suelen trepar bastante bien y muchas veces pueden volar. Entonces yo suelo utilizar con líquido y con cebo, que sería, diría yo, la mejor opción, porque vas a tener un atrayente, vas a tener un conservante y un matador. Y además de esto, utilizar líquido tiene una ventaja, que es que cuando caen los bichos no suelen poder volar y salirse. Para esto yo recomiendo mucho siempre mi método, que es el que siempre utilizo. No me gusta el alcohol etílico porque se me evapora demasiado rápido, sobre todo muchas veces donde estamos buscando cucarachas son lugares cálidos y se suele evaporar con relativa facilidad el alcohol, y me ha pasado en ocasiones de que he llegado y está seco y ya es posiblemente que hayan entrado y salido muchos otros organismos y que ni me haya enterado. Se puede utilizar alcohol etílico, anticongelante. Yo en mi caso utilizo agua con detergente, mera agua con detergente. O sea, el detergente y el agua lo que hacen es que el bicho se muere y de alguna manera se conserva perfectamente por un día y medio, que sí. Yo suelo checarlas diarios, máximo 2 días. Imagino que se puede quedar el bicho en agua con detergente, ya que el detergente no va a permitir que empiece a crecer ningún tipo de microorganismo ni nada por el estilo ahí. Y la función del detergente básicamente es romper con la tensión superficial del agua para que estos bichos que muchas veces tienen este exoesqueleto tan increíble que les permite flotar, les da un cierto grado de flotabilidad, no puedan escaparse, caen en el agua y ya se hunden completo y se ahogan, tristemente. Y se pueden utilizar también mezclas, o sea, podemos utilizar agua con detergente y anticongelante para que esté mucho más tiempo, o alcohol etílico con anticongelante, etcétera. Muchas mezclas se pueden utilizar también de estas variantes. En el caso de los cebos, pues, súper variados, o sea, se puede utilizar casi de todo como un cebo para cucarachas. Yo he utilizado pescado, y cuando pongo pescado me refiero a casi todo lo marino. El pulpo y el calamar funcionan muy bien. Esos también se utilizan y funcionan bastante bien. Fruta fermentada en todas sus variantes, o sea, ya sea con cerveza, ya sea fruta fermentada natural, ya sean combinaciones de varias frutas. Carne también he utilizado, tanto cocinada como cruda, suele atraer también alguno que otro bicho. Y ya les digo, es súper relativo a qué grupo estemos buscando y qué come ya en específico. Por ejemplo, aquí una especie de polinívora, digamos de alguna manera, no la vamos a encontrar. Tiene que ser por mera casualidad de que fue caminando y cayó, pero no va a ser atraído a este tipo de cebos. Como mismo no van a caer muchas veces en estos cebos muchas de las especies que están asociadas a los jarascas y que específicamente son detritívoras, que comen detritos. Muchas veces no van a llegar a este tipo de trampas, van a llegar porque están caminando todo el suelo y van a caer. Hay también de este tipo de trampas de caída, hay una modalidad que es con cercas de intersección que aumenta exponencialmente la caída de individuos, ya que en lo que se basa esta es en poner intersecciones que guíen a los organismos hacia la trampa. O sea, un bicho choca y no le da por trepar y subir. Muchas veces lo que hace es bordear la cerca hasta que llega a la trampa y se cae. Entonces eso ayuda muchísimo a aumentar la cantidad de bichos colectados en un área, porque ponemos una trampa y le ponemos grandes extensiones de cerca y los bichos muy probablemente van a ir caminando todo ese cerco hasta llegar a la trampa. Y hay otro caso que lo incluye también de trampas de caída, entre comillas, porque estas están un poco diferentes, que son en árboles y arbustos, las cuales se van a poner en las plantas
para colectar todos estos organismos que van a estar asociados al tronco y ramas de árboles, o incluso en estratos arbustivos también se pueden poner para aquellas que están muy relacionadas con este tipo de hábitat. Por otro lado, tenemos otro método que quizás es uno de los menos utilizados para colectar cucarachas, que son las trampas de luz. Como ya les mencionaba hace un ratito, creo que en la presentación de Damaris, hay cucarachas que sí son verdaderamente atraídas a la luz. Yo tengo experiencia con estos grupos de acá. Yo he colectado panclórinos, unas cuantas pancloras me han llegado a la luz. Corídinos me llegan, lo mismo he colectado Omiwamia mexicana a la luz, que he colectado muchas especies de arenivaga, por ejemplo. Los machos que son alados en estas dos especies suelen venir a la luz. Ya les digo, evidentemente eso está muy relacionado con la búsqueda activa de las parejas por parte de los machos o algún recurso que hasta el momento se desconoce. Y los géneros Hypnoptera y Caíta también he logrado colectar, incluso aquí mismo en mi casa, llegan muchísimo atraídas a la luz y se me hace muy interesante. Otra parte serían las trampas de intersección, otra de las poco utilizadas en cucarachas y un método muy interesante porque se basa en la colecta de todos los bichos que son voladores, básicamente. Es una trampa de intersección, tiene un panel central que lo que hace es que cuando lo tenemos que ubicar perpendicular al cruce que queremos colectar, porque por ejemplo vamos a encontrar lugares muchas veces que son perfectamente cruces de animales, digamos, un pedazo un poco abierto de vegetación, podemos ponerla justo ahí, porque son lugares que los organismos van a salir volando de un lado a otro, porque no está tan densa la vegetación. Y en ese momento entonces lo que va a hacer es que los organismos van a venir por acá, chocarían. El instinto básico de un organismo volador es irse volando para arriba, seguir volando. Aquí va a haber una apertura que los va a llevar a un bote matador y ¡pum! Ahí quedaron los bichos y tal cual. Se puede dejar por varios días, se pone igual algún tipo de conservante y matador y los organismos se van a morir y van a quedarse ahí. Ahí se colecta un montón de himenópteros, un montón de dípteros, coleópteros, pero cucarachas también caen. Es muy interesante que hay varias cucarachas, incluso de ellas, algunas diurnas que van a caer. Lo bueno es que este método nos permite colectar tanto día como noche, porque ahí lo dejamos y después lo checamos. ¿Y cuál es la mejor? Pues no hay ninguna. Lo mejor o ideal sería una combinación de todas estas prácticas o técnicas de recolecta. Si quisiéramos saber todo lo que hay en un hábitat determinado, un ecosistema determinado, esto sería la mejor acercación a la mejor aproximación, perdón, a la realidad de la diversidad y riqueza de especies que podemos encontrar en un ecosistema. Porque aquí estaríamos barriendo todas las prácticas posibles hasta el momento, quién sabe mañana que podamos conocer, pero hasta el momento son casi todas las posibles que pudiésemos realizar en un ecosistema determinado para saber qué especies hay ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda con respecto a la recolecta? ¿Dudas, comentarios, por favor? A ver, los veo. Ok. Iniciamos preguntas, comentarios. ¿Alguien? Pueden preguntar sin problema, ¿eh? Ok. Primero, una pregunta antes, si me permites, Jorge. Tenemos una. ¿Qué tipo de luz usaste? Pregunta, ahí se me fue. Ahorita te digo quién. Rafael Paz. Rafael Paz, exactamente. Bueno, Rafael, lo ideal es luz de mercurio, o sea, focos de luz de mercurio, que es una luz mucho más cálida que la que tenemos normalmente en focos. O sea, podemos llegar a los lumens, pero el tema es la calidez de la luz. Se recomienda, creo que son, ya no recuerdo el número exacto de lumens que se recomienda para trampa de luz, pero siempre buscando que sea una luz lo más cálida posible, que se asemeja a lo que los organismos encuentran en la naturaleza. Pero a las casas vienen, o sea, a la luz LED vienen. Eso no
no es determinante, pero como método de colecta, de utilizar una trampa de luz, lo ideal es la sábana lo más blanca posible y incluso se recomienda poner la sábana en L, o sea, una parte vertical y otra en horizontal en el suelo, dejar parte de la sábana en horizontal en el suelo, ya que eso aumenta muchísimo más, digamos, la pantalla de luz que se va a estar emitiendo. Y lo ideal, ya le digo, son focos de mercurio. Los focos de mercurio son los mejores y es lo que se recomienda. Son caros y ya casi no hay en el mercado, por cierto. ¿Puedo retroalimentar un poquito? Sí. Ok, también se ha visto fototropismo positivo para luz ultravioleta y luz blanca, exactamente como decía Rainier. Y hay grupos que sí se sabe muy bien que de repente se han atraídos a estas cosas, ¿no? Principalmente machos. Entonces, si puedes y si quieres hacer experimentos respecto a esto, con cierto tipo de luz, mira, nos vendría súper bien. Creo que hasta luz negra he visto, ¿eh? También, sí, la luz negra es ultravioleta, pero de longitud corta, creo más corta o algo así. Pero bueno, había otro comentario ahorita, si nos permites. Leonardo, seguimos con la pregunta de Jorge. Adelante, Jorge. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí se escucha, Jorge. Perfecto, Rainier, pues muy bonita ponencia sobre las técnicas de captura, ¿no? Como comentas, sí es importante usar un conjunto de métodos, ¿no? De capturar para poder complementar esta riqueza o esta abundancia que se quiere, ¿no? Por ejemplo, en mi experiencia, bueno, también ya se demandó el material allá con Julio, acerca de un material una selva de Quintana Roo, donde colocamos trampas de luz CDC, no sé si la han escuchado, trampas de luz CDC. Nosotros lo ocupamos mucho para insectos vectores, ¿no? Mosquitos, ceratopogónidos, lebotominos, pero obviamente como son trampas de luz, también caen otros grupos, ¿no? Entre ellos muchos platodeos. Entonces, pues falta esa parte, evaluar ese fototropismo positivo. Probamos la incandescente, probamos la luz verde LED, la roja LED, la blanca, la UV. Fueron 5 tipos de LED y la incandescente sobre transectos. Pues va a ser muy interesante ver esta parte de la atracción sobre la luz, ¿no? Que también creo que es otra parte que falta mucho por indagar, ¿no? Sí, precisamente, Jorge, eso es una parte que se desconoce casi completamente en cucarachas y de hecho a mucha gente les toma de sorpresa que las cucarachas sean atraídas a la luz, pero sin embargo es un tema que estoy seguro que tiene mucho de dónde jalar y que sería un trabajo súper bonito hacerlo en algún momento, de evaluar qué tipos de luces y qué tipos de técnicas de luz pueden garantizar colectas de determinados grupos y qué grupos aparecen. Eso estaría espectacular. Bueno, dice Martín Muchas que gracias, haya Jorge. funcionado la luz ultravioleta. Respecto a lo que dice el doctor Jorge y del material, realmente fue fascinante de revisar este material porque cayeron desde Comsodes, cayeron corizoneuras, cayeron prácticamente todas las familias exceptando Nyctiboride. Entonces sí hay un fototropismo ahí. Va a estar interesante ese paper, espero lo terminemos este año. Pero bueno, sí, por favor, para verlo. Sí, Bueno, ok, Pame, Leonardo hacía un comentario de cuál es el mejor horario para la colecta activa. Ajá. bueno, para la colecta activa depende la máxima filosófica de la biología. Depende de la especie, diría yo. Especies diurnas, evidentemente, va a haber que colectarlas en los horarios, sobre todo de la mañana, donde ya hay sol, se empiezan a calentar estos insectos, pero no hay tanto calor como para que se agobien y ya se escondan. ¿Ya? Creo que los horarios más cómodos sería en la mañana, entre las 9 y 11, 12 máximo de la mañana sería el horario óptimo, imagino. Depende también del lugar donde estés, o sea, a las 9 de la mañana hay lugares que es de noche, entonces, en fin. Por la otra parte, las nocturnas puede ser, lo ideal sería a partir de las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, si no me equivoco. Depende una vez más de las condiciones donde están. Si hace mucho frío, evidentemente los bichos más temprano se van a guardar, se van a esconder y refugiar mucho antes. Pero lo ideal en un hábitat medianamente tropical o tropical, relativamente cálido, es de 8 de la noche a 1 de la mañana máximo, creo yo.
Es lo que yo hago normalmente. A veces sí me extiendo un poco más porque veo que hay bichos y mientras yo siga viendo que hay bichos, sigo caminando y sigo buscando. Pero bueno, no sé si te respondí, Leonardo. Sí, sí, muchas gracias. Por nada. Ok, ¿más preguntas, por favor? Esteban, adelante. Tienes el micrófono cerrado, Esteban. Muchos saludos a todos. ¿Se escucha? Ya, Sí, se escucha adelante. bien. Ok. Simplemente hablar sobre algunas experiencias que he tenido, ¿no? Que se han utilizado algunas modificaciones. Entonces, por ejemplo, la trampa de caída es excelente, por ejemplo, para cucarachas en cama de Malais. Yo tuve una experiencia en Manaus que fui hace en el 2011 a ordenar la colección de las cucarachas y catalogarlas y hacer ese tipo de trabajo. Una cosa curiosa de que casi todas las cucarachas eran aladas. No existían, por ejemplo, géneros como Lamprolata, como Lamprodífera, que en el Parque Duque ahí mismo era la localidad tipo, sin nada de eso estaba. Entonces, hicimos una experiencia de ir al campo y colocar trampas ¿cómo es? De caída, como la que Reiner nos mostró. En vez de echarle para una que echamos cerveza, sí, la hicimos combinada, le pusimos plátano o chocolate atravesados por un palito, sí, por una taquita de madera. Salimos por la noche, ¿no? En la colecta nocturna, y lo interesante es que cuando regresé, ya estaba lleno de alrededores, varias gente, y pudimos capturar varias variedades de lamprolata que no estaban en la colección y la incluimos en la colección de Maná. Por lo tanto, que haciendo esa combinación, utilizando un matador, si es por tiempo, puedes capturar, ¿cómo se llama? Los ejemplares aptos. En caso que, bueno, la amprolátífera no tienen alas, totalmente. Entonces, otro caso es que, por ejemplo, una experiencia que yo he tenido en lugares, en varias Antillas, bajo corteza, con un rastrillo de jardinería y con una bandeja de hornear de aluminio que es moldeable. Es decir, los árboles, las cucarachas, el género Glautex y otros géneros, descortezamos hacia arriba con el rastrillo y le adaptábamos la bandeja grande, ¿no? ¿Cómo se llama? De hornear. Y ahí caían eran fácilmente capturados porque empezaban a dar vueltas. La bandeja es muy importante cuando estás en el campo, por ejemplo, en hojarascas. ¿Por qué? Porque son muy rápidos. Es decir, a veces a lo mejor en la trampa que simplemente una sábana se te pueden escapar. Porque corren, son grandes corredores y pueden volar. Entonces, por ejemplo, en este caso, caían en la bandeja y forma de que se fueran. Ahí sí mismo, bueno, las colectábamos en el campo. Tengo la experiencia de un colega, no fui yo quien lo hizo, trabajando con otro grupo, con cucarachas mirmetas en Cuba. Sí, en este caso, el género Foradoblata. Y, ¿qué es lo que hicieron? Todas las hormonas fumaron dentro. Es decir, yo no fumo, pero bueno, él lo fumó. Y, sorprendentemente, hizo una colecta tremenda. Lo que salió fue mucho y, bueno, hay una serie de ese género en Cuba. Bueno, es simplemente algunas experiencias que quería transmitirle, ¿no? Y espero que les dé una utilidad. Muchas gracias.
Claro, Esteban, muchísimas gracias, ¿eh? Ahí en lo que estaba un poco entrecortado, pero creo que se te entendió bastante bien las cosas que estabas diciendo. No, cualquier cosa que quieras que explique, bueno, claro, me dices. Yo por lo menos entendí bien. Si alguien no entendió algo bien, por favor. Sí, acá lo entendimos también. También entrecortado, pero creo que se entendió. Y por supuesto, agradecerte por responderme cerrando la ventana, que después ruido molesta. Agradecerte por compartir tus experiencias, por favor, que son tan extensas. ¿Alguien más? ¿Comentarios, sugerencias, igual experiencias? Ok, Martín, adelante. Ok, supongo que al menos para mí, que he estado trabajando aquí en Chiapas, una de las, y creo que también algunos ya vieron que los que consultaron mi tesis de licenciatura vieron que logré un poquito de diversidad con 3 tipos de cebos. En mi caso, mucho de mi trabajo fue orientado justamente a colectar con cebos. La fruta cayó bastante, pero se logró complementar bastante con el calamar. Yo utilicé calamar podrido para algunas de mis trampas, una mezcla de plátano, piña y guayaba fermentados con cerveza oscura, y eso me dio muy, muy buenos resultados. Las de fruta se me llenaban bastante. En las de calamar logré encontrar principalmente ninfas, pero también varios adultos. Entonces, al menos en mi experiencia aquí en Chiapas, eso fue bastante útil para traer bastante diversidad. Y hubieron algunas especies que no cayeron en fruta, por ejemplo, pero que sí cayeron en los demás tipos de trampas. ¿Qué otra cosa podría incluir? Que al menos a mí una de las cosas que sí me estuvo ayudando también fue asegurarme de que los lugares donde pusiera las trampas de luz estuvieran un poquito abiertos, no tan abiertos, pero sí lo suficiente como para atraer todo lo que se pudiera, o sea, que la luz pudiera penetrar lo más posible. Entonces, básicamente eso. Sí, eso es una cosa muy importante. O sea, hay que saber dónde poner la trampa de caída o cualquier tipo de trampa que estemos utilizando. O sea, si tenemos un árbol de frutal que da frutas y en ese momento está fructificado y tiene frutas y está cayendo frutas del suelo, eso es un lugar ideal para poner una trampa de caída. Siempre teniendo en cuenta los otros animales que hay en el ecosistema, porque lo mismo viene un mapache y te arranca la trampa, que viene un cerdo, un jabalí, lo que sea. Entonces, siempre hay que tener mucho en cuenta eso. De hecho, muchas veces lo que se hace en este tipo de hábitats donde hay otros organismos que te pueden quitar las trampas es o no ponerle cebo y rezar porque no los pisen, o ponerle una malla alrededor. Se utiliza esta malla de jaulón de gallinas, de esta malla para gallinas de esas, que se pone alrededor y eso impide un poco el acceso, digamos, de alguna manera. Y sin embargo, los insectos pueden pasar perfectamente. Bueno, si no hay más preguntas, me paso entonces a la siguiente presentación. Yo nada más tengo una pregunta o duda. Sí. ¿Hay alguna diferencia o ha notado alguien cucarachas asociadas a cuerpos de agua, a los litorales de los cuerpos de agua, cerca de ríos, o sea, o cerca de playas? A mí sí me ha sucedido, o sea, cercano a lugares con cuerpos de agua, suele incluso cambiar hasta la vegetación, los microhábitats son mucho más húmedos, son más frescos, entonces ahí hay muchas especies que buscan ese tipo de hábitats. Incluso hay especies de cucaracha que son semiacuáticas, entonces la podemos encontrar incluso en bromelias, que son estos microecosistemas que tienen de todo, desde ranitas, lagartijas, insectos acuáticos viviendo ahí. Ahí hay un montón de cucarachas que se asocian también a las bromelias. Yo siempre ando checando las bromelias por si sale algo.
Y en playas sí no tengo ninguna experiencia. Nunca estaba conectando directamente muy cercano a la playa. Donde sí he conectado cercano a playa, siempre han sido lugares estos que tienen como que una pendiente hacia el agua, entonces cambia completamente. No hay una transición entre arena, playa y después empieza a cambiar la vegetación, sino que abruptamente cambia y ya es bosque, ya es un tipo de vegetación completamente distinta, pero bueno. Ok, dos manitas levantadas. Primero vamos con Martín, que fue el que le levantó primero. Adelante. A mí sí me ha tocado encontrar algunas, sobre todo Epilampra maya, las ninfas y los adultos muy cerca de cuerpos de agua dulce. Exacto. Y aparte, durante un tiempo estuve colectando insectos asociados al río Sabinal en Tuxtla Gutiérrez. Es un río que básicamente es un río de aguas negras, pero está bardeado de bastante vegetación. Creo que es Taxodium, el género del árbol. Y ahí hubieron bastantes especies de pseudofilodrómide. Entonces, sí hubieron bastantes cucarachas que más o menos he encontrado así cercanas. De hecho, un amigo que trabaja también con calidad de hábitat y diversidad de insectos logró encontrar ninfas de Epilampra maya, entonces más o menos ahí va. Lo poco que he podido ver en cucarachas cerca de cuerpos de agua. Ok. Sí. Muchas gracias. Toda la palabra, Esteban. Tienes el micrófono cerrado, Esteban. Disculpe. En relación con la especie con cuerpos de agua, la experiencia mía más ha sido en las Antillas. Y tanto, bueno, en Cuba, la Española, Puerto Rico, en las islas, que me he encontrado varias especies, como decía que tú anteriormente. Entre ellas incluyendo en Cuba, en la región tal y central, cerca ¿no? De ríos y embalses y qué sé yo, la supuesta agrella, ¿ok? Es la otra. Entonces, por otra parte, relacionado en costas como con tal roca, con el cerro, en esa zona bajo el sol, en varias partes hemos colectado especies Simplosia, el género Simplosia. Así que son que, es decir, cosas que he tenido en relación a tu pregunta, eh, Julio. Sí, era más que para que retroalimentáramos todos. Claro, ok. claro. ¿Alguien más? Gracias, Esteban, por cierto. Ok, Reiner, no hay más preguntas.